Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Bueno, hoy vamos a iniciar la unidad 3. Vamos a hablar sobre los contratos internacionales, la clase 1 de la unidad 3, porque posteriormente es un poquito largo. Hoy vamos a hablar de todo lo que es los contratos en sí y posteriormente vamos a hablar de lo que son los Incoterms, que son las normas que se utilizan, ¿verdad? Para poder y que se incluyen dentro de los contratos, ¿verdad? Que sería ya de qué manera van a ser los pagos en el puerto, todo lo que incluye, digamos, los pagos a bordo del buque y todo ese tipo de conceptos que vamos a ver en la próxima clase. Algunas preguntas básicas de la contratación internacional. En primer lugar, nos preguntamos cuándo es internacional un contrato. Y es cuando afecta a intereses de agentes económicos de varios países, es decir, de por lo menos dos países, ¿verdad? Por presentar conexiones con normativas de los mismos. ¿Qué ocurre en caso de litigios de los contratos internacionales? Y es siempre aconsejable incluir una cláusula en el contrato que tenga vinculación con posibles litigios que puedan dar y de qué manera se va a resolver en el caso de que se den esas disputas mediante arbitrajes. ¿Qué principales ventajas tiene el arbitraje frente a los juzgados y tribunales de un determinado estado? Y suele ser notablemente más rápido. No suele haber riesgo de parcialidad y las partes litigan en el idioma común que hayan elegido. Es decir, es sumamente importante entonces cuando entre las partes interesadas de un contrato, así como cuando a nivel nacional firmamos un contrato entre comprador y vendedor, entre oferente y demandante, o entre una persona, un cliente y una empresa que te va a vender algo, bueno, igual a nivel internacional cuando se va a comprar y vender productos o servicios, ¿verdad? Entre las partes, pueden ser entre personas o pueden ser entre empresas o pueden ser entre naciones también. Y es muy necesario que en los contratos se tenga estipulado si podrían darse litigios, qué se va a hacer y cómo se va a resolver esto. Normalmente lo que más se utiliza es el arbitraje y suele ser, digamos, lo más viable, lo más rápido también y sirve de alguna manera para evitar riesgos e imparcialidades, como dicen allí. Y también se tiene en cuenta el idioma que se haya elegido dentro del contrato y también qué normativas se van a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros, una empresa paraguaya, firma un contrato con, no sé, con China, por ejemplo, que le va a comprar productos, entonces, digamos, se pacta entre ambas partes qué idioma se va a tener en cuenta y se pacta también qué leyes se van a tener en cuenta de repente del comprador, o sea, de China, ¿verdad? O viceversa, de Paraguay. Entonces, todos esos detalles se incluyen dentro del contrato. Otras preguntas que nos hacemos también ante una contratación internacional, si es que estos pueden ser solamente escritos. Y la respuesta es que no, también pueden ser verbales, pero siempre es mucho mejor y es recomendable que se deje por escrito porque las palabras las lleva el viento, como se suele decir, y realmente es siempre ideal, es conveniente dejar por escrito para evitar cualquier tipo de dudas o de problemas posteriores, ¿verdad? Eso no solamente a nivel de contratación internacional, sino de cualquier tipo de contratación, ¿verdad? De compra-venta. Es importante firmar precontratos, cartas de intenciones. En estos casos se suele dar poca importancia y la tendencia es no firmarlos, bajo la creencia de que hasta que no se firma el contrato no existe ninguna vinculación. Pero sin embargo se suele tomar
en cuenta también como un compromiso adquirido ya por las partes, ¿verdad? Este tipo de documentos. ¿A qué llamamos contrato internacional? Los contratos nacen desde el momento en que la sociedad alcanza tal nivel de desarrollo entre los individuos que necesitan, por un lado, prever problemas buscando soluciones a priori, o sea, antes de que sucedan esos problemas. Esto es más bien tener una visión de riesgo, ¿verdad? Si vamos a comprar o vender o intercambiar productos y servicios, pensar o adelantarnos ya qué situaciones se pueden presentar por las normativas de los países con los cuales vamos a comprar o vender, por una serie de situaciones que podemos tener ya en cuenta o que ya se hayan pasado anteriormente también con ese tipo de productos o de servicios. Entonces ya nos adelantamos a esos posibles problemas y tenemos en cuenta esas posibles soluciones también ya previendo esto en los contratos. Por otro lado, dejar constancia del compromiso que hay entre las partes. Un contrato es un acuerdo de voluntades que se suscribe entre las partes. ¿Con qué finalidad? Para poder realizar, en este caso, una transacción comercial. Estamos hablando entonces en términos de un contrato internacional donde se va a hacer una transacción comercial. Un contrato merecerá el calificativo de internacional cuando no sea algo solamente netamente nacional o doméstico. Cuando la relación jurídica presente algún elemento de extranjería, por ejemplo, firma de un país extranjero, nacionalidad, domicilio de un país extranjero, de cualquiera de las partes. Es una fuente de obligación para las partes contratantes, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, ya que un contrato liga a las partes y a quienes traen causa de ellas, y los derechos y obligaciones son tan solo de ellas y de nadie más. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero comprar, no sé, un automóvil, ¿verdad?, del extranjero directamente, entonces con la empresa que me va a vender ese producto, ¿verdad?, firmo un contrato y es entre mi persona como cliente y esa empresa que me va a estar proveyendo de ese producto, ¿verdad? Nada más. Y si existen problemas entre las partes, tendríamos que solucionarlo entre nosotros. O sea, no va a entrar ahí el gobierno ni nada por el estilo. Entonces, entre las partes firmantes del contrato es el vínculo jurídico. Lex mercatoria. Esto significa ley de los comerciantes internacionales. Ha sido usada para identificar a un conjunto normativo con carácter transaccional desligado del poder o de los estados para dictar normas con autonomía e independencia con relación a los ordenamientos estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que nosotros, por ejemplo, estemos en el Estado paraguayo, sin embargo, yo como cliente, ¿verdad?, en el caso del auto que quiero importar, entonces directamente entre la empresa que me va a vender el producto y mi persona, digamos, se realiza esta transacción, ¿verdad? Independientemente otra vez a los estados parte de ambos, del comprador y del vendedor. Y existen también ciertos conjuntos normativos que se utilizan a nivel internacional en estos procesos, que pueden ser independientes también de las normativas nacionales. Son los usos y costumbres del comercio internacional que vienen ya desde el medioevo, inclusive desde antes, cuando no existían los estados. Es decir, ya es una forma de transacción que se viene dando en el mundo entero ya desde hace muchísimos años atrás. La lex mercatoria es un conjunto de principios, instituciones y reglas provenientes de fuentes distintas que nutre continuamente la estructura legal y todo lo que tiene que ver con la actividad del comercio internacional. Y aquí está, digamos, la Cámara de Comercio Internacional que ya habíamos estudiado en la unidad 2,
que es la Organización Empresarial Mundial, es la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. Es decir, que esta Cámara de Comercio Internacional tiene la voz y tiene, digamos, la confianza ganada por todas las empresas de todos los sectores a nivel internacional, por lo tanto también es la que tiene injerencia para poder mediar cuando existen problemas, digamos, ¿verdad? O, digamos, no hay entendimiento entre las partes con relación a lo contratado o pactado. Entonces, digamos que la Cámara de Comercio Internacional goza de esa condición de entidad consultiva ante también las Naciones Unidas y las agencias y organismos especializados con relación a lo que es el comercio internacional. También la Cámara de Comercio Internacional ha generado normativas internacionales de carácter privado que se utiliza en todo lo que es el comercio internacional. Forma parte de la Lex Mercatoria. Por ejemplo, los Incoterms 2010, que vamos a entrar en detalle de todas las terminologías utilizadas dentro de las Incoterms. Luego están otras disposiciones como la UCP 600, que es de créditos documentarios, la URC 522, que es de cobranzas documentarias. Además a estas, digamos, disposiciones que se utilizan a nivel privado para poder intercambiar y comerciar, ¿verdad? Productos y servicios a nivel internacional, también están los propios modelos de contratos internacionales que las partes contratantes pueden adoptar. También la Cámara de Comercio Internacional tiene centros de arbitraje para resolver los conflictos surgidos entre los comerciantes internacionales. Algunos principios rectores de la contratación internacional. Principio de la autonomía de la voluntad de las partes, porque obviamente cada parte es autónoma, ¿verdad? Y cada una de ellas asume un compromiso y tiene sus voluntades, ¿verdad? A través de la cual quieren comprar o vender y firmar ese contrato. Principio de buena fe contractual, porque se supone que ambas partes actúan de buena fe, eso es lo que se presupone. Sabemos que no siempre es así, pero es el supuesto para poder firmar un contrato. El principio de pacta sunt servanda, cumplimiento de lo pactado legalmente, que vamos a cumplir lo que pactemos legalmente. Principio de actuación con diligencia debida con arreglo a los usos y costumbres de cada sector. Es decir, que no podemos comprar y vender productos y servicios que están prohibidos, por ejemplo, a nivel de esos países en los cuales vamos a comercializar nuestros productos o servicios. Entonces se tiene en cuenta también los usos y costumbres de los sectores o de los países en los cuales vamos a comerciar. Clases de contratos. Podemos clasificar atendiendo dos criterios básicos. A las partes contratantes. Pueden ser contratos públicos cuando una de las partes o las dos son organismos públicos, privados cuando las partes son privadas. La posición jurídica de una persona de derecho público define la clasificación de una situación internacional como privada o pública. Depende entonces de la posición jurídica de las partes que ocupan en la relación jurídica. Nos referimos a contratos privados cuando una persona de derecho privado o una persona de derecho público actúa como privado y no cuando ésta actúa como autoridad. Es decir, si yo soy una funcionaria pública, pero no estoy en mi carácter de funcionaria pública, cuando firmo ese contrato de compra-venta, en este caso del auto, es para mi uso personal, entonces es un contrato privado. O sea, lo estoy haciendo como una persona de carácter privado, entonces no como una funcionaria pública. Ahora, si lo voy a hacer para una compra del Estado y ese vehículo es, por ejemplo, para el Ministerio de Hacienda y yo soy, por ejemplo, la administradora del ministerio, entonces allí sí sería entonces un contrato público. El objeto del mismo
atendiendo entonces el objeto del mismo puede ser, hay muchas posibilidades, son infinitas, pero algunas más habituales podrían ser contratos de compra-venta, contrato de agencia comercial, contrato internacional de transferencia tecnológica, contratos de concesión o distribución exclusiva, internacional siempre, ¿verdad? Contratos de franquicias internacionales, contratos de joint venture. Joint venture sería cuando nos asociamos, ¿verdad? De manera estratégica o temporalmente, o firmamos alianzas con otras personas o grupos de empresas para llevar adelante una operación. En esos casos serían contratos de joint venture. Cada persona o cada empresa es también en forma individual, ¿verdad? Sin embargo, se alían para poder realizar una operación específica con un objetivo específico. ¿Cuáles son los requisitos para un contrato internacional? En primer lugar, tiene que haber un consentimiento entre los contratantes. Entonces, tanto en la oferta como la demanda, ¿verdad? Tienen que haber entonces el consentimiento de las partes. El objeto son todas las cosas presentes o futuras que vamos a estar comerciando, así como también los servicios que no sean contrarios a las leyes de buenas costumbres que ya habíamos dicho. Entonces, podemos comprar y vender todo lo que no esté prohibido con esos países con los cuales vamos a firmar el contrato. Causa de la obligación que se establezca, es necesaria la existencia de prestación o una promesa de cosa o servicio por la otra parte, ya que los contratos sin causa o con una causa lícita no tienen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral, dando lugar a la nulidad del contrato. En el contrato no podemos poner, por ejemplo, que vamos a comprar, no sé, drogas, por decirle algo. Está prohibido por nuestra legislación, entonces no se puede estipular en un contrato algo que esté prohibido o se oponga a las leyes, en este caso de nuestro país, ¿verdad? O a la moral y buenas costumbres también. Esto que va a hacer que el contrato se vuelva nulo. Aspectos formales a tener en cuenta en un contrato internacional. La concreción de todos los detalles de un contrato internacional evitará posteriores complicaciones entre las partes. Siempre es importante para cualquier tipo de contrato, como les decía, no solamente a nivel de contrato de compra-venta internacional, de que todos los detalles se tengan en cuenta en las cláusulas, ¿verdad? Para evitar inconvenientes. Los contratos internacionales son un medio de creación de obligaciones, deberán redactarse velando su claridad, excluyendo términos ambiguos, genéricos y equívocos, omitiendo obligaciones imposibles. Es decir, tiene que ser lo más preciso, conciso, claro, utilizando términos que sean entendidos por todos, ¿verdad? Entonces, y también evitando incluir obligaciones que no se van a poder cumplir, o sea, todo dentro de lo que va a poder llevarse adelante. Cuando se redacten en idioma distinto al español, se recomienda vayan acompañados de traducción aprobada por ambas partes. Normalmente se hace con la traducción, por ejemplo, si vamos a firmar un contrato con Estados Unidos, entonces en español y en inglés, ya con la traducción aprobada de ambas partes. Ahí también hay que tener mucho cuidado porque a veces, si no se hacen bien las traducciones, también esto puede generar después algún tipo de controversia. No se trata de reproducir mecánicamente modelos genéricos, sino de buscar la adaptación por medio de la relación contractual, la realidad del sector, la ecuación de las demandas recíprocas de carácter más específico. Es decir, se puede utilizar, de hecho que se utilizan modelos de contratos, ¿verdad? Que normalmente si ya son similares en los estilos de compra o de venta que vamos a realizar, ya utilizamos cierto prototipo, digamos, de contrato, un modelo específico, ¿verdad? Estandarizado, pero hay que tener cuidado de adecuar a la demanda recíproca en el momento en que se va a firmar, porque pueden haber algunas cuestiones muy particulares de esa compra-venta
diferentes a otras que ya se hicieron. Entonces también, si bien se puede utilizar los modelos genéricos, hay que tener en cuenta estas especificidades también. En los países de derecho anglosajón existe la tendencia a detallar el contenido de los contratos internacionales, mientras que en lo de órbita del derecho romano los contratos son menos casuísticos, o sea que son más genéricos. Depende mucho también de la cultura, ¿verdad? De los países en los cuales se va a firmar. En nuestro caso, realmente es importante el detalle porque si no, se generan muchas controversias. Entonces depende mucho también de la cultura de los países firmantes del contrato. Los contratos internacionales pueden suponer, según el caso, mayores riesgos, mayor incertidumbre o mayor libertad contractual. Ya decía, depende mucho también de con quiénes se va a hacer esta negociación, ¿verdad? Hay países con los cuales son como más de pacto de caballeros, como se dice, y es más difícil llegar a litigio, ¿verdad? O a inconveniente, entonces de repente tampoco necesita demasiados detalles. Sin embargo, en otros casos, todo lo opuesto, ¿verdad? Se necesita más detalle y también se tiene mayores riesgos, ¿verdad? La forma escrita será siempre una constancia de lo pactado. O sea, personalmente siempre es necesario dejarlo por escrito para que no se generen controversias ni haya dudas. El contrato internacional es un instrumento de cooperación entre las partes, al mismo tiempo que un método de previsión y cobertura de riesgos. Por supuesto, entonces cada parte ya sabe sus obligaciones, sus derechos, ¿verdad? Y lo que tiene estipulado cumplir de ambas partes. Entonces eso también evita, digamos, o previene los riesgos. Las fases de un contrato internacional son la parte preparatoria, la oferta, la formación y la ejecución. Los contratos internacionales se interpretan por la común intención de las partes, por el sentido global del contrato y por la buena fe. O sea, siempre que vamos a firmar un contrato, ambas partes, ¿verdad?, se ponen de acuerdo y tienen normalmente un objetivo común y, digamos, pactan esperando la buena fe de la otra parte, o sea, y mutuamente. En una transacción comercial internacional, además de diseñado el producto objeto de la misma y seleccionado el mercado objetivo, se requiere formular un contrato claro, sencillo, conciso y que evite riesgos. Condiciones de entrega de la mercancía. Las condiciones de entrega de la mercancía quedan fijadas en todo contrato internacional, compra-venta internacional, mediante lo que llamamos Incoterms, o términos comerciales internacionales de la Cámara de Comercio Internacional. Concretan de forma universal el significado de los términos, los derechos y obligaciones que vamos a estudiar en detalle en la siguiente clase, los diferentes tipos de Incoterms que se utilizan, más, digamos, lo que más se utilizan en Paraguay y a nivel internacional. Y esto también se debe incluir dentro del contrato. Los riesgos de impago. Se tiene varias fórmulas para aminorar el riesgo de impago. En primer lugar, pactar un anticipo de pago, que es lo que normalmente se hace, ¿verdad? Para cualquier tipo de contrato, no solamente a nivel de compra-venta internacional, generalmente siempre se hace un anticipo de pago. Utilizar como medio de pago el crédito documentario o la famosa carta de crédito. Suscribir un seguro de crédito a la exportación, que normalmente esto sí o sí incluye, ¿verdad?, el seguro. O sea, se tiene que incluir un seguro de exportación. Incluir cláusula de reserva de propiedad o penal. En el caso de que se diera una controversia, entonces, entre las partes. Resolución de controversias. Existen 4 fórmulas que regulan la solución de un conflicto surgido. Una puede ser la resolución vía judicial, 2, el recurso de arbitraje, 3, la conciliación y 4, la mediación. Las que más se utilizan son las primeras 2, la resolución vía judicial o el recurso de arbitraje. Realmente el primero que se busca es el recurso de arbitraje y si no se puede resolver, normalmente ya van a la vía judicial. La conciliación y la mediación realmente son recursos que se utilizan más con los contratos nacionales, no tanto a nivel internacional, pero también se pueden utilizar, ¿verdad? Pero son menos practicadas.
A la firma de cualquier contrato internacional deben quedar siempre bien atadas el órgano competente, la sede jurisdiccional o sede arbitral que van a resolver las controversias. Así también la ley aplicable al fondo del asunto o derecho aplicable al contrato internacional. Es decir, cuando se firman los contratos o el contrato, ¿verdad? Ya tiene que estar también estipulado si es que surgieren entonces algún tipo de controversia, de qué manera se va a resolver y también las leyes que se van a aplicar. Por ejemplo, si vamos a estar exportando productos y el contrato es con Brasil, nosotros vamos a exportar productos, una empresa nacional va a exportar productos al Brasil, entonces entre ambas partes se ponen de acuerdo que la ley aplicable va a ser la de Brasil, por ejemplo, ¿verdad? O viceversa, si vamos nosotros a comprar, entonces se determina en el contrato que la ley aplicable va a ser de fondo, va a ser la de Paraguay. Y, por ejemplo, se incluye que si existen problemas, digamos, o litigios o controversias, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional es la que va a, digamos, arbitrar para que podamos conciliar entre las partes. O sea, todo eso ya debe estar previsto en el contrato. Aquí tenemos qué pasa cuando es por vía judicial y vía arbitral. Los criterios de resolución de controversia. En el caso de la vía judicial, el tiempo hasta la sentencia y su ejecución generalmente es largo. El costo es más barato. La especialización los jueces no la tienen, requieren peritos otra vez, adicionales. La confidencialidad, esto no existe porque preside el principio de publicidad. Sin embargo, cuando se litiga directamente por vía arbitral o se quiere resolver vía arbitral el problema o el conflicto, el tiempo hasta que el laudo y su ejecución, hasta el laudo y su ejecución es más corto. El costo normalmente es más caro, pero cuando es a nivel online es más económico. La especialización normalmente ya cuentan con árbitros expertos y la confidencialidad se mantiene porque los laudos no se publican. Entonces, ambos criterios tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero, digamos, son los dos estilos, los dos criterios de resolución de controversias que son más utilizados a nivel de contrato internacional. Los documentos preparatorios para formalizar el contrato. Uno, la carta de intención, es decir, tiene que haber un documento escrito, no hace falta que tenga una formalidad determinada, pero sí es donde se vea la voluntad de las partes para comprar y vender, ¿verdad? Y donde se declara también, digamos, es como tiene un valor ético, ¿verdad? Aunque no es un contrato, pero sí ya hay una intención como un acuerdo entre las partes. El precontrato, que ya es un convenio por el cual las dos partes se comprometen a celebrar el contrato a futuro. Entonces, ya es como que un poquito más serio ya el precontrato. El primero es simplemente una intención de ambas partes. El precontrato ya hay un convenio para firmar a futuro el contrato. También está lo que se llama la opción, supone la existencia de un acuerdo por el cual una de las partes otorga a la otra la facultad de decidir unilateralmente la realización de un contrato de compra-venta. Entonces esto queda ya acuerdan y le dan la opción a una de las partes para que después defina entonces, digamos, el cumplimiento, los plazos y de qué manera se va a llevar el contrato. La oferta es toda promesa o declaración de voluntad realizada unilateralmente por el oferente que se obliga a dar, cumplir o ejecutar una determinada prestación o negocio frente a otra parte. Es una propuesta para contratar. Para que sea eficaz, no basta con emitir esto, sino que tiene que llegar al destinatario o interesado de la oferta. O sea, tiene que haber una aceptación entonces en este caso del demandante o del comprador. Negociación y contratación internacional. La redacción del contrato, en primer lugar, un contrato internacional es más complicado que un contrato nacional. En los contratos nacionales se cuenta con el hecho de que la normativa nacional puede suplir
lo que no se no se ha previsto dentro de del propio contrato. Existen dos grandes técnicas de negociación y redacción a nivel internacional. La de que ya hablamos, la de forma muy detallada, que es un contrato complejo y minucioso de todos los detalles, ¿verdad? Y la otra es la de forma de elementos esenciales, digamos que el contrato de mínimo, o sea, solo con la forma, lo mínimo que hay que pactar y en forma más genérica. Podemos optar por seguir una de estas dos vías. Estandarizar los contratos de la empresa de forma que tengan las mismas cláusulas o similares con una misma interpretación para no negociar uno por uno. Esto es cuando los productos o servicios son similares, entonces ya tenemos, digamos, un contrato estandarizado y se van nomás ajustando ya de acuerdo a las partes intervinientes y alguna que otra cláusula específica que se tenga que agregar. Y optar también por un contrato ad hoc, que esto se prepara ya en el momento de acuerdo a lo que se va negociando, ¿verdad? Lo que va surgiendo. Y esto normalmente es cuando hay ya una variación de productos y de servicios, ¿verdad? Y de casos que se puedan dar entonces entre compradores y vendedores. Dependiendo entonces del tipo de bien y servicio que se va a estar negociando. Bueno, no sé si me fui muy rápido, siempre me entusiasmo. A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Al micrófono. A ver, un momentito. Seguridad. Sí, ahí ya pueden reactivar. Gracias, profe. Sí, disculpen. Lorena. Profe, profe, yo tengo una duda al respecto. Sí. Para hacer el contrato internacional, ¿quién redacta, por ejemplo, el contrato? Las partes. Por ejemplo, si vos vas a, como persona física, vas a comprar un vehículo, ¿verdad? No sé, de Estados Unidos, con la empresa que te va a estar importando el producto en este caso, ¿verdad? Entonces, entre Lorena y la empresa que te va a vender el producto. O sea, es igual que el contrato privado, pero en este caso nomás es a nivel internacional y allí hay que ver y hay que definir al momento de hacer el contrato que la parte legal que se va a tener en cuenta, los Incoterms que vamos a ver después, valor CIF, valor FOB, todo ese tipo de valores que se va a tener en cuenta también, ¿verdad? Si va a cubrir todos los pagos portuarios tu vehículo hasta que llega o sin embargo si no va a cubrir todo, ¿verdad? Todo ese tipo de detalles se incluye en el contrato y es entre vos y en este caso la empresa que te va a vender el vehículo. Entiendo. Es similar a un contrato a nivel nacional, pero en este caso se tiene en cuenta también las costumbres, se tienen en cuenta las leyes de los países y también por eso es importante en los artículos, ¿verdad? Incluir si qué se va a tener en cuenta si es que hay algún tipo de inconveniente, por ejemplo, si tu vehículo llega con problema a destino o no llega o llega tarde, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones que se pueden dar, esos riesgos, ya hay que de alguna manera prever en las cláusulas y también prever si se va a tener en cuenta, por ejemplo, las leyes de Paraguay. En ese caso, si pasa algo con tu móvil, no sé, se llega a la aduana y se descompone o roban, no sé, por decir cualquier cosa. Entonces, todas esas situaciones tener en cuenta al momento de redactar el contrato. Y obviamente entre las partes se ponen de acuerdo con ese contrato antes de firmar, ¿verdad? Profe, y supongamos, por ejemplo, que en el caso de traer mercaderías o de enviar, supongamos que pasó algo que no estaba dentro de la cláusula. En ese caso, por ejemplo, ¿qué acción se toma? Y por eso, o sea, por eso una de las cosas que estábamos viendo es que además tener en cuenta quién
o sea, ¿quién va a mediar si es que hay un conflicto? Por ejemplo, ahí la Cámara de Comercio Internacional, entonces eso ya se pone dentro de la cláusula para que ellos sean los mediadores si es que existe algún tipo de inconveniente. También acordate que otra cuestión que se tiene en cuenta cuando en los contratos también es el tema del seguro. Normalmente ya se paga un seguro también por si es que sucede algún tipo de riesgo. O sea, todos esos detalles ya se tienen en cuenta. Pues, o sea, personalmente para mí, cuanto más detallado es el contrato, es mucho mejor para evitar, ¿verdad?, este tipo de situaciones y que si sucede algún inconveniente se pueda cubrir, sea por el seguro o si hay litigio, ¿verdad?, que un organismo como el de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio pueda litigar y dirimir los problemas entre las partes. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. A vos. ¿Alguna otra preguntita? ¿Está todo claro? En la próxima clase sí vamos a ver toda la lista de Incoterms que se utilizan y que también se incorporan dentro del contrato, ¿verdad? Y vamos a ver también cuáles son los que más utilizamos a nivel